Hola a todos y bienvenidos a Voces que Enseñan, su podcast sobre educación inclusiva. En este episodio vamos a meternos de lleno en un tema que nos preocupa bastante en el aula actual, las dificultades con el lenguaje tanto oral como escrito. Así es, Pau. Hoy Ignacia, tú y yo vamos a explorar a fondo los retos y los progresos, los recursos disponibles en nuestro sistema educativo para abordar estas dificultades. La idea es analizar cómo el lenguaje, que es la base de todo aprendizaje, se ve afectado por estas barreras y qué está haciendo la educación para responder. Miraremos distintas perspectivas y, sobre todo, los datos concretos que nos aportan los materiales que hemos revisado. Pues empecemos desde el principio, por el contexto. Estas dificultades con el lenguaje, por lo que parece, son bastante comunes en las aulas, ¿no? Las fuentes mencionan varios tipos específicos. Está la dislexia, esos problemas para reconocer o procesar palabras. Luego la discalculia, más centrada en habilidades matemáticas. Y también la disgrafía, ¿verdad? Que tiene que ver con la expresión escrita y la motricidad fina. Exacto, Paola. Y la lista no acaba allí. Los textos también hablan de dificultades en el procesamiento auditivo o visual, el trastorno de aprendizaje no verbal, que complica un poco la comprensión social y lo abstracto, el trastorno del espectro autista, con sus propios desafíos comunicativos, y bueno, otros trastornos más específicos del lenguaje. Se citan estudios incluso sobre el TDAH, que afecta a la atención y el autocontrol. O sea, que el abanico es amplio y complejo. Desde luego, y parece que esto además se detecta desde muy temprano. Hay un caso de estudio en el material que me llamó la atención, de un jardín de infancia en Tepic, Nayarit, México, con niños de 4 y 5 años. Ah, sí, ese caso es muy interesante. ¿Y qué fue lo más crítico que se encontró allí, Andrés? Lo más crítico que subraya el estudio es la implicación de las familias, o la falta de ella. Resulta que muy pocos padres, creo tan solo 5 de 29, usaban en casa materiales variados para estimular el lenguaje de los niños. Y la razón, pues bueno, lo típico, a veces falta de tiempo, o quizá falta de interés o de saber cómo hacerlo. Vaya, ¿y esto se notaba en los niños en clase? Clarísimo, una pérdida de interés bastante notable en las actividades del lenguaje que se proponían. Solo 14 de 29 seguían con atención las del lenguaje oral y todavía menos, 12 las del lenguaje escrito. El resto en lo suyo, jugar o hablar con los compañeros. Esto demuestra de forma muy directa que el apoyo en casa no es solo algo deseable, sino que es fundamental desde el primer momento. El aula por sí sola no puede compensarlo todo. Comprendido, Andrés, es un punto clave. Ahora, si miramos el abordaje más general desde el sistema educativo, ¿qué luces y sombras destacan los documentos? Por el lado bueno, parece que sí hay más conciencia de la importancia del lenguaje y se habla de programas de intervención temprana con logopedas y más colaboración entre los profes y otros expertos. Cierto, esos son avances, sí, pero las sombras, bueno, también pesan. Las fuentes insisten mucho en la falta de recursos y de apoyo suficiente, algo que ya nos imaginábamos. Tomando el caso de Colombia, aunque tenemos un marco normativo robusto como el Decreto 1421 del 2017, que es la base de su educación inclusiva y exige planes individuales de ajustes razonables, es decir, los PIAR, la realidad es que persisten desafíos en la implementación. Y ahí es donde los datos se vuelven cruciales. Un informe reciente de la Contraloría General de la República en 2024 reveló que 8 de cada 10 estudiantes con discapacidad no están caracterizados adecuadamente en el CIMAT. Esto es gravísimo porque impide que reciban los apoyos específicos que necesitan y el lenguaje es central en muchas de esas necesidades. Eso es cierto. Además, en los últimos 5 años, el Ministerio de Educación Nacional ha reportado el ingreso de más de 70.000 estudiantes nuevos con diversas discapacidades al sistema educativo, lo que aumenta la demanda. A pesar de esto, la deserción escolar de estudiantes con discapacidad es superior a la de estudiantes regulares, lo que nos indica que el sistema aún no garantiza la permanencia efectiva de todos ni los profesionales de apoyo necesarios. Con ese panorama la pregunta es obvia. ¿Qué herramientas y enfoques proponen las fuentes para ir avanzando? Bueno, ya hablamos de la figura del logopeda, que es clave.
también se insiste bastante en aplicar en la tecnología. Se habla de videos educativos, plataformas digitales interactivas, herramientas que pueden adaptarse mejor al ritmo de cada estudiante y además resaltar la formación continua del profesorado, que es una necesidad recurrente. En resumen, se necesita generar más conciencia social, asegurar más apoyo tanto económico como personal y evaluar constantemente si lo que se está haciendo funciona o no. Y claro, en medio de todo esto irrumpe un factor principalmente nuevo, o al menos con esta fuerza: el lenguaje digital, las redes, los móviles. Sí, por supuesto. Hay un artículo de Infobae que cita los materiales, creo que del 2016, que ya apuntaba cómo la comunicación escrita, sobre todo en jóvenes, está cambiando radicalmente. Ellos usan siglas, abreviaturas, todo muy rápido, muy influenciado por la inmediatez y las modas de las redes sociales. Esto genera un debate interesante sobre qué impacto tiene el dominio del lenguaje formal, el más académico o profesional. Es una realidad que no para de evolucionar. Pero a pesar de estos retos y debates, también se reconocen avances tangibles, ¿no? ¿Qué se está haciendo mejor ahora que antes, quizás con el apoyo tecnológico? Sí, las fuentes enumeran varios progresos. Por ejemplo, la detección de las dificultades ahora es más temprana gracias a programas específicos en la primera infancia. Se apuesta más por equipos interdisciplinarios que trabajen juntos, psicopedagogos, fonoaudiólogos y otros especialistas. Y un avance definitivo es la tecnología educativa. La oferta es cada vez mayor. Aplicaciones interactivas, software que se adaptan al nivel del alumno. Son herramientas muy potentes, la verdad, para personalizar el aprendizaje y atender necesidades diversas, algo que antes era muchísimo más complicado de gestionar en un aula estándar. Así es, Andrés. Y te quiero dar un ejemplo concreto. El uso de aplicaciones como Picotea está generando un gran impacto. Esta aplicación usa pictogramas para facilitar la comunicación y la comprensión en niños con TEA, con trastorno del espectro autista, o con graves dificultades del lenguaje oral. Esto les permite estructurar ideas, seguir secuencias y expresar necesidades, reduciendo la frustración y también abriendo canales de comunicación que antes simplemente no existían en un aula estándar. Bueno, pues parece que el cuadro es complejo, lleno de matices. Sin duda, si tuviéramos que resumirlo mucho, diríamos que, por un lado, nos enfrentamos a desafíos importantes para atender muy bien estas dificultades del lenguaje, pero a la vez sí hay una mayor conciencia, a veces claros y herramientas cada vez más sofisticadas que abren caminos prometedores. Es un terreno en plena ebullición, está claro. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión que surge un poco de esta investigación. Ante esta evolución tan rápida del lenguaje digital y las necesidades que persisten de apoyo individualizado en el aula, ¿cómo pueden los sistemas educativos encontrar el equilibrio? Es decir, ¿cómo adaptarse a las nuevas formas de comunicar sin dejar de asegurar una base sólida en el lenguaje más formal, más estructurado para todo el alumnado? Ahí queda la pregunta.